Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. La máquina de pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Una semana de que el hombre que encargado del blog, Andrés Capelán, tituló Cercas, Fluo, Etnopop y Vivna. Bueno, este trabalenguas tiene que ver con una semana surtida aquí en La Máquina de Pensar. Y obviamente Vivna es el último de estas palabras, estas expresiones. Cercas es por Javier Cercas. Les aclaro que entrevistamos a Javier Cercas. Vamos a pasar una entrevista sobre su último libro, sobre su última novela, Las leyes de las fronteras, con uno de los mejores escritores españoles de la actualidad. Vive en Barcelona y bueno, esta entrevista va a ir el jueves. Pero hoy estamos aquí, en controles de emisión está el amigo Gonzalo Gervás, estará ahí, está a punto de empezar el partido de Peñarol. Yo sé que él no lo va a seguir, pero bueno, nosotros aquí estamos esperando. El flaco Germán tampoco lo va a seguir, pero Jorge Pozzi se debe haber quedado en la casa mirándolo seguramente. No, vamos a ver. Vivna, Biblioteca Nacional es el tema de hoy. Tiene que ver con una nueva publicación que va a surgir en la Biblioteca Nacional. Karina Blixen, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo andás? No me toques eso. Sí, hace un ruido espantoso. Hace un ruido bárbaro. Gracias, Pablo. Salvo que quieras hacer efectos especiales. Y Ignacio Baxter, ¿cómo andas, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Bien. Ignacio Baxter, Karina Blixen, los dos son críticos y los dos integran el Departamento de Investigaciones, investigadores, ¿no? Sí, de la Biblioteca Nacional. Sí. Y Karina, me estuve acordando la última vez que pasaste por aquí, me parece que fue para hablar de Antígona. ¿Te acuerdas que hablaste de Antígona? No me acuerdo. No, la verdad que no me acuerdo. No, sinceramente no me acuerdo, pero bueno. Una semana dedicada a Antígona, te llamé para hablar de Antígona, de este hombre, de Steiner, y bueno, me acuerdo que en aquella semana estaba el tema de la ley, de la verdad y la justicia y todo este problema. Esta semana también. Y esta semana también. Sí, la verdad que está siempre. Hace unos cuantos años. Pero como que vuelve, ¿no? Sí, como que claro vuelve, que vuelve. ¿no? O sea, en aquella semana dedicada a Antígona, me acuerdo que estaba el caso Hellman, me acuerdo que había salido Macarena, estuvo por aquí Alma Bolón, dijimos las similitudes que podía haber entre la figura de Antígona y de Macarena Hellman, enfrentándose a todo el aparato estatal, pugnando por la verdad y la justicia. Y ahora, digo esto porque tiene que ver, más allá de las coincidencias, más allá de que viniste, venimos a hablar de una revista nueva que se va a llamar, de la Biblioteca Nacional, que se llama Lo que los archivos cuentan, que ahora te voy a preguntar qué es, cómo va a ser esa revista, pero vos ya mismo en el prólogo decís que el tema de investigar, el tema de tener archivos, de analizarlos, es un acto político. Bueno, vamos por el principio. ¿Qué es lo que los archivos cuentan? Lo que los archivos cuentan, sí, es una revista de la Biblioteca Nacional que se inaugura ahora, que quiere ser una invitación a la reflexión sobre qué es el archivo, qué es archivar, y que quiere también introducir en parte lo que se llama crítica genética, que es en parte nuevo y en parte no lo es. Implica el trabajo con los manuscritos y los documentos de los escritores. Es algo que en Uruguay se viene haciendo hace mucho tiempo. Hay en este momento algunos desarrollos específicos de maneras de trabajar en Europa, y me consta que en Argentina y en Brasil, que me parece que vale la pena que sean conocidos, y en la medida en que sean conocidos, evaluados, y evidentemente para pensar, bueno, qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve, cómo vamos a tratar de trabajar nosotros
los investigadores, no solo la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero digo, los investigadores en el Uruguay, ¿no? Es un instrumento, la crítica genética, que tenemos que evaluar, nada más que eso. Que tiene que ver genética, en este caso el adjetivo genético, con la génesis, ¿no? Claro. Con la génesis de la literatura, ¿no? O sea, Claro. la literatura, antes cuando no existían las computadoras, se escribía directamente a la computadora, se escribía en papel y lápiz, Sí. y lapicera, bueno, ahí se generaba una génesis, Sí. ninguna novela, o casi ninguna, fue escrita así de una, ¿no? Sino que tiene Claro. correcciones, enmiendas. La crítica genética sería tratar de ir a la génesis. Sí, ahora ahí hay dos confluencias, una de la que en una de esas puede hablar Ignacio después. Hace muchos años que se fundó el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional con algunos archivos y que se está trabajando con esto que se llama la génesis de la literatura, ¿no? Los materiales previos antes de llegar a la publicación. Pero también a nivel general de la cultura y de la investigación literaria, después del gran cierre del texto que significó el estructuralismo, ¿no? Digo, después de la gran idea tan fuerte y tan seductora de que el texto se autoabastecía a sí mismo, ¿no? Que fue muy fuerte hasta los 70, empezó a buscarse formas de apertura, de análisis, ¿no? De salida del texto. Se empezó a ver que los textos no son autosuficientes, cosa que es bastante obvia. Una de las salidas es la genética, es una de esas salidas, uno de los caminos. En el 70 en Francia se empieza a hacer los estudios de genética, digo, como una vía, ¿no? Y se descubre algo bastante obvio, que aquello que llega a ser un libro tiene un enorme trabajo previo con cantidad de tanteos, idas y venidas, citaciones, encrucijadas, y es lo que se empieza a descubrir y empieza a adquirir volumen, y se trata de sistematizar como formas de trabajo. Un poco para aclarar, hasta los 70 esa crítica estructuralista de alguna forma decía que lo importante es el texto, ¿no? No es tanto el tema biográfico, histórico, como se hizo, sino que lo importante es que hay que analizar el texto. Claro. Se analizó prácticamente solo el texto y ahora la idea es un poco vincularlo con ver que no es algo terminado, no es algo perfecto. Claro. Digo, el estructuralismo fue en su momento tuvo una potencia crítica muy deslumbrante. El gran problema fue plantear el cierre del texto. El gran descubrimiento fue plantear el texto como un sistema, ¿no? Como un estado, como una serie de relaciones. En esa visión de una serie de relaciones, el estructuralismo hizo un desarrollo crítico estupendo. Yo creo que los desarrollos posteriores que abren ese cierre del estructuralismo siguen tomando la idea del conjunto de relaciones, ¿no? De la idea del sistema. Aún la crítica genética, que está atada a los procesos y a algo que inevitablemente es sucesivo, también se plantea que haya estados sucesivos, tratar de percibir un estado en confrontación con otro estado, ¿no? Es un poco el desafío del crítico. Tiene una cantidad de papeles, una cantidad de documentos. ¿Qué hace con eso? O sea que el crítico ya no analizaría solo el libro, solo la novela, yo que sé, solo junto a cadáveres, sino que trataría de ver, aparte, una vez de analizar la novela y está abordada, buscar otras formas de cómo se fue gestando o gestionando o produciendo eso. Pero además, porque también hay que pensar qué es lo que se está buscando. Hay que tratar de analizar el proceso de creación. Y si lo que importa es tratar de analizar el proceso de creación, evidentemente los materiales previos, si uno le hace algunas preguntas y esas preguntas se demuestran fértiles, nos tienen que decir cosas sobre ese proceso de creación. Eso es un poco la idea de la genética, ¿no? Y ahí me parece que y también es apasionante. Y también supongo yo que en la genética, digamos, en la génesis del texto, pueden haber algunas líneas que iluminen de alguna forma el texto de otra forma, ¿no? O sea, es decir, que el autor o significaciones que aparezcan más claras en la génesis y después no tan claras en... Claro. Yo que sé, por ejemplo, me acuerdo que no sé si tendrá algo que ver, pero Onetti al principio no le llamó Santa María, le llamó al pueblo, le llamó Alta Cruz, y después en un momento cambió y se dedicó a tachar todos los, entonces decía, donde decía Alta Cruz ponía Santa María, Alta Cruz, y había como no sé cuántas Alta Cruz. Entonces a mí me llamó la atención eso, pero digo, capaz que pero ahí alguien se puede hacer preguntas, ¿por qué? ¿Cómo fue?
¿no? Que ese es el juego, hacerse preguntas de por qué eso. Y bueno, eso es parte, digamos, de lo que sería la crítica genética, que es, para eso es importante tener archivos de escritores, tener todos los papeles, todo, que no se pierda nada, y la gente que tiene algunos papeles por ahí, bueno, juntarlos en ese archivo que es la Biblioteca Nacional, sí, para poder posteriormente ser investigado por los investigadores de la Biblioteca Nacional o por investigadores, digamos, de afuera. De todos lados que pueden ir, digo, una vez que el archivo está armado, organizado, está a disposición del público. Claro, no es claro. para dentro de la biblioteca, sino que es un servicio público. Sí, ¿no? sí, o de otros países también. Por ¿no? supuesto. De otros países. La segunda pregunta que te hacía Karina al principio, vos en el prólogo de esta revista nueva de la Biblioteca Nacional, lo que los archivos cuentan, planteás que todo archivo de alguna forma es un acto político, ostensiblemente político. Sí. Sí, claro que es ostensiblemente político, porque digo, en este momento hay una política de la Biblioteca Nacional de recoger archivos, digo, porque hay una conciencia de que eso es un patrimonio cultural, y que por supuesto es muy importante para nuestra cultura, para no solo para nuestra cultura, digo, también es un patrimonio nuestro y es un patrimonio universal. Pero hay una serie de problemas muy concretos en torno al tema de archivar. Siempre las condiciones y las posibilidades son limitadas en cuanto de espacio, en cuanto a posibilidades de trabajo, en cuanto a disposición de gente, de técnicos, de medios. Entonces, ¿qué es lo que se archiva? Claro, siempre lo ideal sería archivar todo. No, ni y siquiera no se puede, hay que sentido, seleccionar, porque porque después hay que mantenerlo y hay que es sistematizarlo. como Funes se memorió, se recuerda Exacto. todo y se pasa un día recordando Claro, otro. claro, Digo, o sea, no tiene sentido. Es necesario el olvido. Exactamente. Hay una Hay selección. alguien que tiene que decidir Seleccionar. qué se archiva y por Claro. qué. Y eso es un acto político. ¿Qué se archiva y por qué? Y bueno, porque tiene una idea de futuro. Digo, porque quiere ir a algún lado, porque está haciendo una valoración. Y en este caso, concretamente, digo, se está valorando a los escritores y a los artistas uruguayos. Porque se piensa que eso es una apuesta que tiene sentido. Tal vez no sea una apuesta que interese en principio a la mayor parte de la gente, pero igual se considera que es una apuesta que tiene sentido. Y eso es un acto político. No político partidario, pero sí es un acto político. En ese sentido, me parece que es claro. Y bueno, por algo se hizo con gran fuerza en los orígenes, lo hizo Ibáñez. Y después hubo una cantidad de tiempo en que hubo como una inercia, ¿no? Y ahora vuelve con empuje la idea de... Porque aparte esa idea del archivo, después vamos a hablar con Ignacio Baxter sobre cómo nació este archivo, digamos, o quién fue el papá. Pero en este caso, la idea del archivo no es una idea fija, también va cambiando, se va evolucionando, me refiero en el mundo, no en Uruguay solo, ¿no? La idea del archivo. Yo me acuerdo, capaz que por eso yo lo agarré para el otro lado, para el lado de los tomates, cuando vi los archivos como un acto político. Me acuerdo que hace unos años entrevistamos a Gerardo Caetano, y él mencionaba que, por ejemplo, que había ya derechos humanos de tercera generación, y por ejemplo ponía el ejemplo de los archivos, se refería a otra clase de archivos, en los cuales son patrimonio de la humanidad o de las próximas generaciones, las que no existen ahora. Por lo tanto, por ejemplo, una sociedad no podía decidir, por ejemplo, quemar los archivos, por más que fuera un plebiscito democrático, por ejemplo. En ese momento yo le planteé que había habido un político, ahora por los archivos de la dictadura, que había planteado en algún momento, después no lo planteó más, el tema de que los archivos de la dictadura había que quemarlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, él decía, ante esa pregunta, que podía ocurrir que el Parlamento decidiera, quemar los archivos, y él decía que no se podía tomar esa decisión, incluso. Llegaba a ese extremo. Duda, bueno, pero con esto quiero decir que va evolucionando la idea del archivo, ¿no? Pero no, sin duda, no, pero además, digo, claro que eso sería un acto político, pero digo, mucho más fácil que quemarlos es no preocuparse por rescatarlos y cuidarlos, porque en realidad todo lleva a que las cosas se destruyan, que se pierdan, que nos ha pasado miles de veces, que sabemos que alguien puede tener los papeles de un escritor y llegamos tarde y justo mirá a alguien que no sabía lo tiró, o hubo un incendio, o el agua llegó. Se inundaba la Biblioteca Nacional. Hacer el acto político de quemarlos es demasiado fuerte y yo creo que es difícil que alguien lo haga en este momento, pero mucho más fácil es dejarlo estar y simplemente van desapareciendo.
Por eso digo que o el no acto... investigar sobre ellos también, ¿no? Claro, O sea, no usarlos tampoco, claro. ¿no? Por eso digo Porque- que el acto de rescatarlos es un acto político. Porque Es decir, a esto importa, vamos a preservarlo, le vamos a dar un lugar para ordenarlo y después, por supuesto, Y vamos a estudiarlo, porque la otra también decía ponerlo en una cámara perfectamente puesta, ¿no? Una cámara del tiempo para ser abierta dentro de 100 años y no estudiarlos también. Eso podría ser pensar en las generaciones venideras, pero no tiene un efecto sobre el presente. Claro. Por supuesto que hay que tener la capacidad y la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo te decía hoy al principio, todo esto lleva mucho tiempo. Sí, los recursos materiales, humanos, el tiempo. Claro, pero bueno, primero está el gesto de marcar que importa y que hay Sí, que sí, cuidarlo sí. y al mismo tiempo se va haciendo lo que se puede. Pero eso, Karina, perdóname que te interrumpa, pero supongo yo que, puede ocurrir acá en Uruguay, pero puede ocurrir de repente en Alemania. Es decir, el tema de los recursos materiales y humanos, siempre hay una tensión entre esos recursos que son limitados y lo que sería mejor para el archivo, lo que sería mejor archivar, lo que sería mejor estudiar, que puede ser más extenso. Sí, pero lo que varía es el lugar que se le da a la que se llama tradicionalmente la cultura alta o la cultura que le puede interesar a pocos. Ajá. Porque es verdad, esto no es un problema para la mayor parte de la gente, pero tenés que tener la decisión de darle una importancia y dar recursos para algo Claro. que no le importa a la mayoría. Igual esos recursos tienen que ser administrados siempre. Te quiero decir que siempre Por son supuesto. finitos. En todos lados No, por hay una supuesto. tensión entre lo que hay que guardar Bueno, y lo por que no. supuesto. Digamos, siempre hay una tensión. Sí, Digamos, sí. Es como la frazada un poco, ¿no? Siempre hay Sí. una cuestión de tirar. Pero obviamente es necesario que haya recursos. Nada, después de la pausa vamos a estar aquí con Ignacio Baxter, con Karina Blixen, para ver qué es lo que los archivos cuentan. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Beija na barriga, enxote minha bunda. Nessa brincadeira, calma lá segura. Beija na barriga, enxote minha bunda. Nessa corredeira, sempre vou ser sua. Se você quiser, e se quiser mover, pode sim. Quiser me embriagar, pode sim. Quiser desvirtuar, pode sim. Quiser sintonizar, pode sim. Beija na barriga, enxote minha bunda. Nessa corredeira, calma lá segura. Beija na barriga, enxote minha bunda. Enxote minha bunda, enxote. Nessa corredeira, sempre vou ser sua. Se você quiser, e se quiser você pode sim. Se quiser me embriagar, pode sim. Se quiser me misturar, pode sim. Se quiser sintonizar, pode sim. E se quiser mover, pode sim. Se quiser desvirtuar, pode sim. Se quiser me embriagar, pode sim. Se quiser me lambuzar, pode sim.
quiser moderar, pode sim. Quiser me embriagar, pode sim. Quiser desvirtuar, pode sim. Quiser desvalorizar, pode sim. E se quiser moderar, quiser me embriagar, quiser desvirtuar, quiser costurar. Esta era Mariana Lucía, el disco Flu. Ayer estuvimos conversando in extenso con Mariana y esta era el tema, uno de los temas que ella decía que son erótico. Bella Miña Barriga, decía ella que es muy sensual. Habría que preguntarle a Mariana Lucía. Estamos aquí hablando con Karina Blixen, con Ignacio Baxter, sobre esta nueva publicación que aún no ha sido presentada de la Biblioteca Nacional, Lo que los archivos cuentan, el número 1, claro. Su directora, eso no lo dije, la directora de esta revista va a ser Karina Blixen. Está aquí como directora, está acompañando también, y ella hiciste un artículo en torno a las cartas de Felisberto Hernández, que después podemos conversar un poco. Me parece que tu artículo, para ejemplificar cómo podría ser uno de los usos de esta crítica genética de la génesis, no solo de la literatura, de los cuentos, de la poesía, sino de las cartas que intercambian los autores, los escritores, cuando están haciendo su obra, y a veces no necesariamente hablando de la obra, sino de alguna forma, claro, son escritores, escriben cartas, están probando recursos, ensayando recursos que después van a estar para su literatura, para su obra. Pero en este bloque vamos a hablar con Ignacio Baxter. Él es crítico literario, ya dije, está en el Departamento de Investigación de la Biblioteca Nacional, y es el que lleva el primer artículo muy extenso sobre lo que podría ser. Está bien que sea el primer artículo porque es el inicio de cómo se gestó el archivo, ¿no? El archivo en la Biblioteca Nacional. Obviamente estás hablando de Roberto Ibáñez, alguien que fue muy conocido en su momento, que yo creo que es muy poco conocido ahora entre la gente. En algún momento tendríamos que hacer aquí una máquina de pensar, una semana dedicada a Roberto Ibáñez para ver su obra, para conocer, bueno, yo para leer algo de Roberto Ibáñez, pero es alguien que estuvo en el centro de la escena literaria, ¿no? Sí, es una pieza clave porque funda la Conciencia de Archivos para la Literatura del Uruguay. Comienza a trabajar en los años 40 con Rodó. Ajá. Con el archivo Rodó, digamos, es el inicio, la madre, que es, sí, el inicio, ¿no? con la figura impresionante que era Rodó en ese momento, fallecido, y bueno, que él tenía el archivo tan grande. Sí, hay una gran atracción de Rodó. Ibáñez era un seguidor de Rodó, y parece que Rodó es el punto cero de toda la literatura uruguaya, ¿no? Todos los caminos van a conducir a Rodó, y no es nada casual que el origen de los archivos en Uruguay estén asociados a esa figura, ¿no? Aparte, una figura que, no solo era uruguaya, sino que tenía dimensión continental también, ¿no? Sí, porque el otro era Julio Herrera y Reisig, que puede ser un gran poeta, y obviamente ha sido súper admirado, pero no tenía esa proyección continental y mundial que tenía Rodó, ¿no? Sí, Rodó, figura continentalista. Y ahí aparece Ibáñez con su preocupación por los papeles, por los manuscritos de Rodó, como un antecedente de la genética latinoamericana, que se viene a fundar a fines de los años 80, ¿no? Sí. Puede verse a Ibáñez como un precursor del geneticismo latinoamericano. Y por otro lado, un precursor del archivo, porque él no solo acopia todo lo de Rodó, que obviamente ahí también hay una cuestión hasta casi fetichista, ¿no? O sea, un gran prócer, imaginemos a Víctor Hugo en Francia, y bueno, todo el mundo buscando todos los papelitos, juntando todo lo que el hombre escribió, hasta la lista del almacén, para guardarlo, porque era Víctor Hugo, en este caso porque era Rodó. En el caso de Roberto Ibáñez, por lo que vos contás, no solamente es juntar, sino sistematizar, tratar de preservar, tratar de fundar un archivo. Sí, claro. El origen del trato de Ibáñez con Rodó es un ensayo que escribe, un ensayo perdido, que escribió en los años 40. Eso lo hace acercar a la hermana de Rodó, y ahí descubre el archivo, ¿no? Creo que es un descubrimiento casual. Y a partir de ahí funda el archivo
y empieza a actualizarse, no sé de qué manera, con técnicas de trabajo con archivos, hace una reflexión sobre el archivo, incluso una teoría, ¿no? Que es buenísima. Escribe un texto que apareció en el archivo de Lineal. Hace una teoría. ¿El Lineal? ¿sí? ¿Qué es el Lineal? El Lineal es el Instituto Nacional de Investigaciones de Archivos Literarios, que lo fundó Ibáñez en el año 47. Tuvo un apoyo político y por decisión parlamentaria, considerando que en los archivos pasaba el valor de la nación. Bueno, se crea eso, ¿no? Que dura 20 años, hasta que la política decide que esa historia queda atrás, y ahí en el año 65, 66, pasa a ser Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. O sea que nuestro departamento hereda todo eso, ¿no? Ese INIAL, ese Instituto, digamos, Nacional de Archivo Literario, no estaba en la Biblioteca Nacional, o sea, se genera un presupuesto. Era autónomo, sí, exacto. Y entonces le dan a Roberto Ibáñez presupuesto, le dan, digamos, un lugar, y dice para que cuide, que empiece con el archivo Rodó y ahí siga expandiendo. Sí, exactamente. Funcionaba en la órbita del Ministerio de Instrucción Pública y dependía de decisiones ejecutivas, ¿no? Sí. En algún momento hay una discusión que se da en el Parlamento en la que interviene Eva Ferreira a favor de depositar los archivos en la Facultad de Humanidades, ¿no? Eva Ferreira estaba en contra de que estuviesen bajo la órbita del Estado, directa, ¿no? Que dependieran de una decisión ministerial. Claro. Y ahí pierde Eva Ferreira con una argumentación lógica extraordinaria. Y los archivos, bueno, pasan a depender de instrucción pública, y el Lineal funciona dentro de la Biblioteca Nacional, pero con autonomía. Se crea ese INIAL, está Roberto Ibáñez, es una especie de alguien que le interesan los archivos, es como el sueño del pibe, porque le dan presupuesto, le dan una autoridad, y él como que genera también parte de esas patologías que a veces se pueden generar en un archivista, en un archivólogo, no sé cómo se dice, que es la de guardar los papeles, yo se lo muestro al que quiera, no a todo el mundo, en fin, o sea, no todo el mundo lo puede tocar, porque obviamente se rompe, entonces se genera eso, ¿no? Sí, hay una posición de privilegio, el uso de las llaves, ¿no? Tenía el control de todo, de la literatura uruguaya y del conocimiento que se generaba a partir de los archivos en ese punto. Lo controlaba todo. Y ese era un problema porque quien tenía las llaves tenía interés en estudiar la literatura, ¿no? Y en hacer una historia de la literatura. Hay unos mecanismos de poder muy complejos y eso llena a Ibáñez de problemas, ¿no? Y aparte estamos hablando de Roberto Ibáñez, alguien que además de ensayista, de crítico, era poeta, bueno, de su esposa Sara de Ibáñez, también una gran poeta, alguien que frecuentaba los círculos con Esther de Cáceres, Alfredo de Cáceres, Felisberto andaba en la vuelta, también, sí, todo ese también. montón de gente, y había una especie como de élite, como siempre la hay, ¿no? Que quería generar una historia de la literatura en un país que recién parecía que se estaba haciendo. Sí, ya habían pasado 50 años del 900 y parecía que la historia se recomponía, ¿no? Si se acepta que en el 900 está el origen. Si se le hace caso a Real de Azúa, yo creo que tiene razón. Bueno, el siglo XIX queda como hay memoria escrita, pero no literatura. La literatura tal vez origine con Rodó, ¿no? Y Roberto Ibáñez, bueno... Digo, esa es la visión de la generación de 45 y de Roberto Ibáñez, ¿no? Claro, Digo, claro. sin duda es eso. Sí. No, pero por Roberto Ibáñez también estaba la idea ahí, por eso yo dije un poco fetichista, de que analizando la literatura, cómo escribió todo el archivo de Rodó, bueno, era tan grande el archivo que dio para otro libro más todavía, ¿no? Los otros motivos de Proteo. Sí, en fin. sí, bueno. O sea, estamos hablando de no eran solo notas, eran hasta libros no escritos, digamos, que estaban en proceso. Ese análisis también daba, por lo que yo leí de tu artículo, ¿no? Ignacio planteaba un poco que analizando la obra ibas a saber el misterio de la creación, o cómo el misterio de la estilística, o sea, tratar de encontrar otro tipo de llaves estilísticas, ¿no? Sí, para Ibáñez era cómo se había dado la forma perfecta, ¿no? Trataba de buscar la gesta de la forma a través de los métodos de lectura que usaba, que eran muy rigurosos y en cierto punto muy buenos, ¿no?
veía que el texto era una cosa acabada, en ese punto lo veía como finalizado, ¿no? Ujú. Y una cosa que le preocupaba mucho, y en ese punto Rodó daba muchos problemas, era la edición. Ibáñez cotejaba lo impreso con los manuscritos, y ahí veía una cantidad de problemas que se dieron sobre todo después de la muerte de Rodó, y especialmente con motivos de proteo. Está la edición que hizo Regules, de los últimos motivos de proteo. Eso para Ibáñez estaba lleno de problemas porque estaba viendo los manuscritos, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, era la obra que lo obsesionaba. Motivos de proteo y lo que llamaba el ciclo de proteo. Todo lo que Rodó compuso, escribió con esa forma, ¿no? De la forma perfecta. Ahora también vos mencionás, porque esto que pasaba en Uruguay estaba pasando en Argentina, en otros países. Por ejemplo, en Argentina se analizaba los papeles de Martín Fierro, ¿no? Entonces, para buscar la génesis para llegar a la forma perfecta que era para Martín Fierro. Un poco la idea era también buscar esa génesis y decir, bueno, esta es la bandera de Uruguay, esta es la bandera argentina, esta es la seña de identidad, ¿no? Un poco. Sí, Ibáñez estaba muy atento a lo que pasaba en los alrededores. Creo que un viaje a Chile es importante a fines de los años 30. Tal vez ahí haya tenido trato con un anarquista argentino, Alberto Giraldo, que había escrito un libro sobre el archivo de Rubén Darío. Creo que fue un buen antecedente para Ibáñez, porque logró valorar en un escritor que estimaba mucho, que era lo que se podía hacer teniendo documentos, ¿no? Claro. Teniendo los manuscritos y publicando lo que un lector común no tiene a la vista, ¿no? Sí, para trabajarlo, lo que decía un poco Karina, empezar a trabajar con los instrumentos que había en ese momento, ¿no? Teóricos, tratar de trabajar un texto y ver cómo ilumina lo editado, lo publicado, la obra. Sí, ¿no? y también, Ibáñez era un modelo de lector total, ¿no? Hizo algo que es fuera de serie en su tiempo. En el año 46 se presenta en público, tenía una participación pública muy activa, ¿no? Se presenta en público con un borrador de La Torre de las Esfinges, de Herrera, y ahí hace una argumentación que trata de negar lo que imperaba como mito. Por ejemplo, que Herrera escribía bajo los efectos de los tóxicos, o que esa escritura era producto de la taquicardia, producto de la locura. Entonces Ibáñez aparece con un borrador, ¿no? Para ir negando ese tipo de lecturas, y en ese punto se ve que es sensible a lo que son sensibles los geneticistas del proceso de creación, ¿no? Con eso quería demostrar, con ese borrador, que había un control de la escritura, ¿no? Sí, un trabajo, una construcción. Una construcción, sí, claro. Y no un delire, un divague o una cuestión media surrealista, por ejemplo, dada por la morfina o por lo que fuera que se inyectara Julio Herrera. Sí, que cuando escribía súper lúcido, súper consciente. Eso se puede demostrar viendo los borradores. Sí, claro. Entonces Ibáñez, tenía los borradores y ahí tenía una posición de privilegio para leer y para interpretar, ¿no? Y para marcarle los errores a los otros, que era una cosa en la que se había profesionalizado mucho y le generó muchos problemas. Claro, eso ¿no? en Uruguay, dedicado a marcar los errores. Muy simpático. Aparentemente era una persona muy muy distante, parece muy soberbia. Hay una serie de, yo me acordaba porque hay una escena casi de pugilato ahí, de boxeo en el diario José Pedro Díaz, surge con Coserio, nada menos con Coserio, sí. un hombre que pasó por aquí, que estuvo en los 50, un gran hombre en distintos... Sí. Pero esa es la parte chica, que tiene que ver obviamente con detrás de los archivistas, detrás de los escritores, detrás de los críticos, hay personas luchando a veces por, aparte es increíblemente, ¿no? A veces por pocas cosas, ¿no? Por cosas que se pueden evitar. Demasiadas colisiones en la historia y cosas que quedan por ahí, ¿no? No son nada. ¿Eso lo leíste en el diario de José Pedro Díaz? Sí. Porque es lo que Real de Azúa le contó por teléfono a José Pedro Díaz, esa escena en la que Ibáñez está por pelearse con Coserio
está al borde de recordar las viejas lecciones de boxeo que había tomado en alguna parte. No, pero aparte Ibáñez le dice que lo va a golpear y Cosello le dice que sí, que lo espera afuera, y entonces le dice toque estos bíceps, mire todo lo que... Y dice, bueno, no me importa, salga, entonces no pasan de estar a punto de pegarse, pero no se Sí, tal vez pegan, José ¿no? Pedro Díaz le dio un poco de ficción a eso, ¿no? En el sentido, lo exageró, porque la anécdota se la contó Realdazúa por Claro. teléfono. Sí, Seguramente sí, sí, Realdazúa indignado, ¿no? Sí. O vaya a saber cómo. Claro, está en los diarios. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí conversando con Karina Blixen, con Ignacio Baxter, sobre la revista de la Biblioteca Nacional, Lo que los archivos cuentan. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando sobre lo que los archivos cuentan con los críticos Ignacio Baxter y Karina Blixen. Un poco para terminar, digamos, esta semblanza de Roberto Ibáñez, que fue el que generó, digamos, el primer archivo literario importante. Se generó en torno a José Enrique Rodó, al archivo de Rodó, también en torno a el archivo de Herrera y Reisí, con Julieta, sí. con la hija, ¿no? Están todos, y Edelmira, todos los principales escritores de la llamada Constelación del 900. Ibáñez se encargó de reunirlos a partir del trabajo con Rodó. Después aparece en algún momento Acevedo Díaz, con historias buenísimas de cómo Ibáñez procede para que los familiares que estaban en Argentina fueran entregando no solo papeles, sino todo tipo de objetos. En algún momento hay un descendiente de Acevedo Díaz preocupado por lo que Ibáñez iba a hacer con un revólver que había sido Acevedo Díaz y había pasado de generación en generación. Claro. También fue haciendo un museo, ¿no? De Eso objetos. es importante, vamos a hablar, porque una de las cosas que hizo Roberto Ibáñez con mucha visión aparentemente es para poder vender la idea frente a los parlamentarios, el apoyo político, es que no solo iba a ser un archivo literario, sino un museo con las pertenencias de los escritores, que es algo que llama la atención, que está en la Biblioteca Nacional, a veces se han hecho exposiciones, yo que sé, ver, no sé, los guantes de Edelmira, ¿no? Sí, tiene algo de fetichista eso, ¿no? Es recoger, bueno, todos los elementos materiales alrededor de un escritor, sobre todo para sostener estudios de biocrítica, ¿no? Para componer imágenes de escritores, biografías, ¿no? Sostenidas en ese tipo de elementos. En algo, digamos, más más Sí. material. Son siempre huellas, ¿no? Huellas, sí. Todo pasa a ser huellas. Digo, Pero, los por ejemplo, la objetos- trenza de Juana de Barburú, Esa no la conozco. no sé, me dijeron que había una trenza. Puede ser, ¿no? Sí, creo que son huellas, obviamente que no del mismo nivel ni de la misma importancia, Claro. como puede ser un texto, algo escrito, que una trenza, pero digo, a veces inspiran los objetos, ¿no? La muñeca de Edelmira, digo, bueno, se ha elaborado mucho en torno a ellos, ¿no? No sé, yo no soy demasiado afecta tampoco a los objetos, pero me parece que, No, que pero, está bien. pero tiene, que tiene un enganche con el público y aparte de alguna Sí. forma baja al escritor desde ese limbo que parece, Claro. cuando hablamos de Rodó o hablamos de Julio Sí, Herrera, es cierto, estaba esa idea, entonces ¿no? baja y entonces decía, mirá, era que era como yo, este tipo usaba mate Sí. y tomaba el mate Yo así. creo que permite cierto. más despertar la fantasía que realmente reconstruir, pero bueno, en esa medida son válidos. Humanizar ¿No? al escritor, eso le Claro. preocupaba a Ibáñez, ¿no? Claro. Es una forma, es como una doble tarea, digamos. Por un lado desentrañar el texto y por otro lado tratar de eso, de bajar la vida del escritor. Hay un interés muy legítimo, y digo, de hecho, ustedes ya saben, digo, en los últimos años las biografías noveladas en torno a escritores tienen muchísimo éxito, ¿no? Muchísimo éxito en Uruguay. Obviamente tiene que ver con la curiosidad por ver, digamos, la persona detrás del cartón piedra, ¿no? Ver la persona detrás del prócer, ver el ser humano, ¿no? Sí, pero además, digo, más allá del interés por las biografías, yo creo en una idea de la literatura que no está al margen de la vida, digo, que no tiene una relación fácil con la vida, evidentemente, digo, que no es porque hizo esto va a producir tal otra cosa literariamente, pero digo, lo que produzca literariamente nunca va a ser ajeno a eso que vivió. Y entonces, por supuesto que la investigación en la vida rinde y tiene sus consecuencias para la comprensión del texto. Yo de eso no tengo duda. No creo que sea fácil establecerlo, pero Sí, digo que pero, no tengo pero duda. vos, por ejemplo, en el artículo que
escribiste sobre las cartas de Felisberto a Amalia Nieto, de alguna forma estás haciendo algo parecido a lo que estás diciendo ahora, ¿no? O sea, son cartas donde vos planteás que en esas cartas hay un proceso en el cual Felisberto quería ser escritor y en otro momento ya escribe como un escritor. Sí. Son unas cartas realmente maravillosas, son unas cartas estupendas, que tendría que un poco describir la situación en que llego a esas cartas. En realidad, eso es un material que estaba en el archivo de José Pedro Díaz, que lo encontró Alfredo Alzugarata al organizar el archivo de José Pedro Díaz. No son, desgraciadamente, las cartas que Felisberto le envió a Amalia Nieto, que fue su esposa. Es exactamente lo que Amalia Nieto transcribió a máquina, en cierta medida recortó, sacó los encabezamientos y las despedidas y entregó a José Pedro Díaz, estudioso de la obra de Felisberto a lo largo de su vida, para que él manejara como información sobre Felisberto. Entonces, hay un material recortado que tal vez tenga además errores de transcripción, en algunos casos se pueden percibir, en otros casos ¿Y el original no. de esas cartas no se sabe dónde está? Dice Sergio Elena, que es el nieto de Felisberto, que las tiene, que las está trabajando y que las va a dar a conocer en un futuro. Yo cuando descubrí eso, cuando Alfredo me pasó eso, me quedé absolutamente deslumbrada. Obviamente lo que tenía que primero que hacer es saber dónde estaban los originales. Gran parte del trabajo que hago es tratar de rastrear dónde están los originales. Llegué a eso. Llegué a comunicarme con Sergio y que Sergio me dijera, yo las tengo, las voy a dar a conocer. Son cartas lindísimas, ¿no? Porque Son estamos hablando de casi cuentos, digamos. Él va describiendo, por ejemplo, las palmeras de Rocha cuando va viajando, son extraordinarias, ¿no? O sea, muy... Son cartas maravillosas porque él hace, soy muy mala para la fecha, pero las empieza a escribir entre el 37 y el 40, creo, tal vez me equivoque entre los límites de fecha, pero es exactamente en el momento, si se acuerdan, Felisberto era músico, había publicado unos librillos muy interesantes que nadie había leído. Sí, en el interior, digo. Entre 1925, lo que se llamaron los libros sin tapas, entre 1925 y 1931, seguía dedicado a la música, que fue una gran pasión, pero cuando es el novio y después se casa con Amalia Nieto, está haciendo giras por el interior del país y por la República Argentina. Y en esas cartas empieza a surgir su vocación de escritor. Digo, en principio empieza a surgir al escribirlas, como tú te acordás de aquella descripción de las palmeras, que uno se da cuenta que él está ensayando maneras de describir y de contar, y le quiere... Son cartas que además que son como una especie de diario. Todos los días trata de escribirle a Amalia y decirle qué es lo que siente, qué es lo que ve, cómo se siente, cuáles son sus sensaciones. Son muchas veces descriptivas de los lugares, y de la sensación, de los personajes. De la sensación que le ofrecen a él, el hecho de, por ejemplo, estar encerrado, estoy encerrado, no estoy viendo nada porque estoy rememorando todo lo que vi, y bueno, es un ser entrañable, ¿no? La prosa de él es entrañable, entonces parece que lo tuviéramos ahí. Sí, pero además, lo que es interesantísimo es que hacia el 40 las cartas empiezan como a transformarse de tono, y lo que uno percibe al leerlas es como, y lo que él dice, no solo uno lo percibe, es una gran crisis. Él dice, la gran crisis en la que estoy, y una crisis de la que sale con la vocación y con la decisión de escribir. De ser escritor y dejar un poco la música de lado. Dejar la medio, música, justo en una no un carta poco, la que está citada al final, sí. Ahí pasa por una crisis y deja claro que empezará a dedicarse con toda la literatura, ¿no? Es una carta muy intensa. Sí. A ver, léela. Dejará de lado el pesado e idiota sonambulismo que me horroriza, ¿no? Ya no gastaré la vida inútilmente, ni tendré proyectos al azar, ni tan lejanos. Pero hay una carta, él empieza a escribirle, es un fenómeno muy raro, porque él empieza a escribirle muy intensamente a Amalia, está muy angustiado, se lo dice, pero además empieza a escribirle menos. Y en determinado momento le dice, porque al escribirte empiezo a sentirme solo como cuando escribo las otras cosas, ¿no? Entonces digo, uno se hace la escena del sujeto, ahí asumiendo el desafío de escribir y dedicarse a eso, y en esa soledad que evidentemente siente que lo absorbe, pero al mismo tiempo que es lo que él desea, porque lo que está
aclarándose en esas cartas a Amalia que es lo que él quiere ahora es crear literatura. Y es el momento, en esos años, cuando él empieza a escribir por los tiempos de Clemente Collins, sigue con El caballo perdido, sigue con Tierra de la Memoria, digo, es el gran momento de creación donde de hace los Feliberto. 13 libros que son digamos capitales para Feliberto. Entonces digo, son unas cartas de una notables. de una manera muy poderosa, ¿no? Lo dice poderosísimamente. Pelear por eso mío. Empezar como un adolescente en esa forma de arte. Ese fragmento Está brutal. No, de todas formas, no vamos a comentar el artículo tuyo porque hay que leerlo, obviamente, están ahí las cartas. A mí me pareció notable y me pareció aparte muy sensible. Bueno, Feliberto es muy sensible y tiene esa capacidad, digamos, de plasmar una crisis psicológica, ¿no? Y emotiva y espiritual, ¿no? De vocación, de todo, mientras va recorriendo el interior. Yo las desconocía, está bárbaro. Esta revista se va a vender. ¿O no se va a vender? Sí, se va a vender. ¿Se va a vender? Se va a vender en la Biblioteca Nacional, en Tesorería, de 11 a 3 de la tarde. Digo, tiene... Ya está a la venta, entonces. Ya, Sí. Ya se puede comprar. Sí. O sea, de 11 a 3 de la tarde en la Biblioteca Nacional. ¿Y el precio, te acordás? No, ni idea. No, Ni idea. yo no sé el Bueno, es precio. un pequeño detalle que lo van a saber si pasan por la Biblioteca Nacional. Obviamente hablamos solamente de 2 artículos de lo que los archivos cuentan, este primer número, un artículo sobre las cartas de Felisberto, otro artículo extenso sobre la vida y obra de Roberto Ibáñez. Nos faltó el final de la vida de Roberto Ibáñez, que es bastante doloroso, digamos, después de estar en el centro de la escena literaria y tener ese archivo, es desplazado políticamente. Sí, desplazado, expulsado. Entre otras cosas, digo, por ataques que recibe de distintos lados y después por ataques también de un colega como Pibel Devoto, digamos, ¿no? Sí, Pibel Devoto en papel de ministro lo borra del mapa de Ibáñez. Bueno, en algún momento te llamaremos, Ignacio, para hablar in extenso de esta peripecia de Roberto Ibáñez. Mencionas también a Mercedes Ramírez, Mercedes como Ramírez una compañera, y a Miriam Otero. Miriam Otero también. Con ellas podrías hablar de Ibáñez porque Sí, hicieron sí. una Trabajaron con memoria él. muy sensible, muy extraordinarias, ¿no? Trabajaron con él, sí, en la primera época. Ambas en el mismo lugar, asistentes en el lineal, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir, simplemente se nos terminó el tiempo, Ignacio, Karina, pero para decirle a los amigos que nos están escuchando que esta revista, lo que los archivos cuentan, se pueden comprar en la Biblioteca Nacional y no solo trata de Roberto Ibáñez o de Felisberto Hernández, trata también de Mario Arregui, acerca de un cuento, El archivo para armar, es un artículo de Oscar Brando. Trata también de una novela, Los Fuegos de San Telmo, de José Pedro Díaz, la génesis de esa novela, y trata también de De la genética en Latinoamérica, un artículo de Elida Lois. Exacto, y de La Boa de Carlos Denis Molina, una novela de Denis Molina que no Sí, conozco. que se transformó en obra de teatro. Está, Y de no, José no sé. Mora Guarnido. Y de José Mora Guarnido, también un archivo uruguayo en Francia, que tampoco conocía, pero bueno, eso es lo que tiene de bueno las revistas, que uno Claro. se entera de cosas que no conocía, porque si va a leer solo lo que no conocía. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchas Gracias. gracias a ti. Amigos, se termina La Máquina, mañana vamos a continuar aquí en Radio Uruguay. Vamos a conversar con un poeta, el poeta Juan Francisco Costa, sobre su último libro de poesía que se llama Bífida es la luz, cenizas, y son dos libritos en uno, Bífida es la luz y cenizas, editado por Rebeca Linke, con prólogo de Ricardo Pallares y posfacio de Jorge Arbeleche. Eso y algunas cositas más mañana aquí en La Máquina de Pensar. Hasta mañana.